Okay. So, sí. Tu papá hacía qué? Ella era pintor. Era Pintor De carro. de carro. De carro. Okay, Ajá. okay, okay. Sigue, cuéntale. Sí. Él era un pintor de carro, pero sí se llevaba bien con nosotros. O sea, no sé cómo describirlo, porque él era bueno, pero era muy enamorado. Muy amora. Tu Le padre. gustaba tener aventuras. Ajá. ¿Y cuántos hermanos tienen? Éramos 6. Okay. ¿Y tú cuando tú estás el segundo o demás, de bebé de la familia, de hermanos? Sí, mis hermanas, 3 hermanas son mayores que yo. Okay. Entonces 3, 4, porque era un hermano, éramos 3. Mis hermanas eran mayores que yo, que todavía hay una que tiene 95 años. Wow. Sí. Mis hermanos eran buenos, eran tranquilos. No tengo mucho que decir de ellos, para que tú sepas. ¿De quién? Que mis hermanos eran tranquilos. Mi hermana se casó jovencita, bien joven. Gloria era una muchacha también bien pacífica. Yo era la más, porque me gustaba el baile, porque yo bailaba mucho, pero después cuando empecé a crecer. ¿Qué tú bailas? ¿Una salsa todo. En aquel tiempo era la conga. La conga. Sí. La plena. La plena. Bomba. Esa sí. Y a mí me gustaba ir para esos sitios a bailar. Como Ponce y Bomba, sí, ¿verdad? Sí. Y Luisa y Carolina, ¿no? ¿Sí? Sí, también. También a Mayagüez. No, eso era allá en Ponce, en el barrio de San Antón, le decían el barrio de San Antón, porque era gente de color. Entre esa gente siempre tenían baile por la tierra. Sí. ¿Y tu mamá está africana? Su línea del pasado. Gloria dice que sí, Gloria dice que mi mamá como que ascendía que descendía de africanos. Sí, sería muy bueno saberla. Pero a lo mejor Gloria hizo ese trabajo de buscar. Gloria, sí, porque Gloria lo buscó en Alberto. Y dijo, mira, nosotros somos ascendientes. Yo le decía, ¿sí tú? Digo, no. De todo. Pues hay que preguntarle a Gloria de dónde, de África. La hija de ella hizo un geogram de la familia y dijo que sí, que ellos procedían de una familia africana. Y ella tiene la información, voy a llamarla y a preguntarle. Mi mamá era de color, así. Okay, muy bien. ¿Y tu papá? Mi papá era de mi color. También. Sí, mi papá era de mi color y mi mamá era así. Sí, más trigueña o más oscuro. Era más oscura. Más oscuro como yo. Como ella. Mi mamá era trigueña, una persona que le gustaba trabajar, hacía pañuelos. Pañuelos para de bailar. Que ella cosía pañuelos. En esa época había una fábrica de pañuelos y de guantes. Entonces las mujeres se dedicaban a bordar y a tejer esos pañuelos. Algunas mujeres hacían pañuelos y otras hacían guantes. La de los pañuelos tú tenías que hacer bordados más
sofisticado. La de los guantes era costura, era más costura, porque no tenía que ponerle encaje ni todo nada de a eso. mano. Todo era a mano. Okay. Y entonces le pagaban a las Wow. personas por la cantidad de guantes que hacían. Sí. Entonces la mayoría de las mujeres cogían una cantidad de guantes, se los llevaban a sus casas y a veces sus hijas, sus hermanas, todas lo hacían juntos y compartían el dinero. Compartían, Ok, como en norte, en el norte, hacer de comunidades africano-americano, hacer quilting. Se llama quilting, pues se asetían todo juntos y asentaban juntos Y cosían. Cosían juntos. Sí, Cosían eso, para vivir de eso. sí, para vivir, exacto. De eso era que se vivía, lo que en eso era bien barato, tú sabes, en ese tiempo. Y eso era. Y after beginning, in her youth, did she ever feel like anything was different about her as far as spiritual or anything different from what other people might Que si tú en tu vida, en tu infancia, tú te sentiste que eras diferente espiritualmente o diferente en alguna forma. No, yo me sentía feliz, tú sabes. Tú eras feliz. Yo era feliz, era una persona alegre. Siempre fuiste. Siempre fui alegre, yo siempre fui la más. Muy bien. La más alegre, la más que. And did she go to school, and what was her favorite subjects? What did she like to study? How was school in those days? ¿Que cómo fue la escuela? La escuela no me gustaba. ¿No gusta la escuela? Porque no me gustaba la escuela porque había, como dices tú, mucho racismo. Ajá. Sí, en ese tiempo te cuando el maestro, los muchachos te decían cante negra y así. Sí, no te digo que la escuela. Entonces por eso fue que la escuela no me gustó, tuve como un quinto grado. Mucho de gente aquí en pero Puerto me Rico. Gustaba pelear cuando me molestaban, me decían algo, yo les caí encima. Sí. Mucho de gente aquí en Puerto Rico dije que quizás no hay racismo aquí. ¿Qué tú pensabas sobre eso? Aquí la gente dice que no hay racismo. Sí. ¿Qué tú piensas No hay de eso? Yo pienso que siempre hubo racismo entre viviendo, nos criamos todos juntos, pero los más claros siempre estaban anegrando a uno. Espera, que tú eres una negra, y yo decía, y tú eres un jíbaro. Eso era lo que siempre peleaban. Sí, eso yo siempre lo recuerdo, que había. Entonces por eso había la pelea entre muchachos y yo estaba entre ellas porque a mí me gustaba pelear. Sí. So I imagine that life in the community in Ponce was more like it was within her community. It was black, like more black people. Que tu comunidad, tu barrio era, It felt safe era for más, her there. más de gente más morena. Sí, y entonces tú te sentías mejor. Mi barrio era de gente trigueña, toda la trigueña o morena, sí. Sí, morena, como decimos nosotros, porque sí, la mayoría eran personas mayores. Pero entonces los que venían de los campos, los muchachos que venían de los campos a estudiar a las escuelas que uno... Sí, exacto, y ese es el problema. Sí, ese era el problema. Sí. Porque ellos eran blancos. Sí. Por lo regular en los campos venían los blancos y entonces querían, tú sabes, era lo que te querían como rebajar. How did they display? Can she recall
example of how they displayed racism? Like just what a child did, what did they say, do? Que si le puedes dar un ejemplo de cómo que ellos te decían que mostraban el racismo. Ellos demostraban el racismo cuando estaba una y le decían a uno, son negra. Les decían negra a uno así. Entonces nosotros le decíamos jíbaro. Sí, ok. Jíbaro, negra. Sí. Porque como ellos eran blancos y venían del campo, de los campos a estudiar a la escuela que nosotros estábamos. Okay. Pues les gustaba decirle negro a uno. Y nosotros pues también le decíamos jíbaros a ellos. Ustedes que vienen de allá, nosotros somos de acá. Y eso era lo que había entre muchachos, tú sabes. Y mi mamá decía, ¿qué tanto? Pelear por el color. Sí. Y acuérdate lo que dile a ella el cuento del pelo, que tu mamá te hacía unos palos. Exacto. Mi mamá me hacía moños cuando yo era así. Y ellos me decían, mira María Moñito, ¿y para qué era eso? Yo me enfogonaba. Le caía encima. Wow. Porque mi mamá en aquel tiempo nos hacía moños porque teníamos mucho. Mucho. Como un afro. Afro. Sí, en inglés se llama afro. Pero mis hermanas eran tranquilas. Mi hermana estudió, fue a la escuela, pero después se rajó para trabajar. Tuvo un tiempo en la escuela y como no se pudo seguir, ella estuvo trabajando por la gente de dinero. Trabajaban por la gente de dinero y mi abuela era cocinera. And what is your date, the date, fecha de tu nacimiento? La fecha de nacimiento tuya. No, mi fecha de nacimiento. Si vamos a ver, no es 11-12. Mi fecha es diciembre 24. Diciembre 24. Del 30 creo que. De 1930. Tú sabes, esta es el mismo fecha de nacimiento de mi papá. Oh, sí. Okay. And what does she know? What can she tell about anything about an Afro? Like, how do people who are black in Puerto Rico, people who are black everywhere in the world in the diaspora, identify differently with the land? I've noticed, at least even living here in Puerto Rico as an African, and connecting with black people here, they're not the same as me, because they are connected to the land and they experience differently than I have had. So, and the same with America. So how do black people identify with the land here? Do they recall the stories of Africa and remember that, or do they just form another culture and not really think about that? Do they call themselves African Puerto Rican, like African American? Is there any, or do they just let it go and we're just all Puerto Ricans and there's no thought around color and race? En la comunidad tuya o en tu familia, la pregunta de ella es que ¿cómo tú crees que tu familia y tú se identificaban con la tierra? ¿Se identificaban como que eran puertorriqueños o se identificaban como que eran como afro-puertorriqueños? Como puertorriqueños. Éramos todos y vivían muchas personas que eran de color. Y se identificaban también todos como puertorriqueños. Como puertorriqueños de color. Puertorriqueños de color. So, ahora ¿cuál significa una puertorriqueño de color? What does it mean to be a colored Puerto Rican? ¿Qué tú crees que es lo que significa ser una puertorriqueña de color?
¿Cuál es tu idea? Sí, tu idea. Tu idea. Sí. ¿Qué tú piensas? ¿Tú nunca pensabas en eso? No, nunca pensaba en eso. Yo era puertorriqueña y me sentí orgullosa de ser puertorriqueña. No me importaba el color. Ajá. Te identificaste así sí, y no pensabas en que eras de otra raza o que eras africana. Ni tenía esa cosa. Yo sabía que era de color, pero me sentía bien. ¿Tú no sentí como diferente de otros porque tu color es diferente? Para que tú veas, no. No te sentías. No se sentía así porque como la comunidad, la mayoría era gente de color. Porque la comunidad era igual, pues ella no se sentía diferente. Okay. No Pero when she lived out of the that community, did she start to rethink and redefine her identity? Cuando saliste de la comunidad, ¿te sentías diferente o tuviste que adaptarte o pensar que eras diferente? No, me sentía bien, no tenía nada. Habían blancos también, tú sabes, pero como se criaron todos juntos y eran los blancos con los prietos, pues se llevaban bien. Lo que no nos llevaban eran con los que venían de los campos para Puerto Rico, porque eran blancos. Sí. Pero todos nos llevábamos todos como familia. Yo me sentía bien, yo no tenía ni mis hermanos tampoco. Mis hermanos decían que eran como indios, como si mi hermana y mi hermano eran como indios. Porque tiene sangre indio también, ¿verdad? Y yo mis hermanas, sí. Mi hermana y mi hermano que murió. Sí. Porque dicen que el papá tu papá como trigueño. El papá de ellos era de color, pero su pelo era lacio. Espérate, tus hermanos y hermanas son diferentes papás. Diferentes papás. Y el papá de ellos era indio. Entonces, Okay. pues a los hermanos le llamaban que eran indios. Porque tenían el pelo lacio. Sí, pero tu papá pelo indio y mezcla indio y africano. Mi papá lo tenía medio malo. ¿Malo? ¿Por qué? ¿Por qué tú dices nuestro pelo malo? Bueno, abuela. ¿El pelo? Sí. Pero el pelo, mi papá tenía pero mi mamá lo tenía lacio. Tu mamá lacio. Entonces tu mamá medio indio y medio africano. Algo así. Sí. Mi mamá tenía su pelo y era de color. Y decían, pues, esta parece india. Sí, esta es como le decían a uno. Mestizo. Decían a uno. Y cuando eran los muchachos peleaban, cuando peleábamos yo le decía a mi hermana Campe negra y me dice, yo soy negra, pero mira mi pelo y mis facciones. Se peleaban. Y mi mamá decía, todos son iguales. Aquí todos llevan la misma sangre, así que se dejan de estar poniéndose a nombre. Sí, pero Okay. One thing that I have noticed living on the island is that we talked about this, but there's the culture of, we have to whiten the race, or, there's something about, even though there might be individual pride about African roots, but there's some things that are not proud. Black people on the island are not proud about. And not all, but what I've noticed in the culture. So I just want to ask her opinion about that and what she doesn't feel proud about, or if there has been anything that she knows. And I know that she's from a different generation, and so her mind will be there, and that's okay because that's what we want to document. Yeah. Ella, lo que nosotros pensamos es que aquí en Puerto Rico
la idea era de que uno tiene que mejorar la raza y que como que no que no se sintieran orgullosos o algo así. ¿Qué tú opinas de eso? Que tú viste eso, que siempre decían tienes que mejorar la raza. Sí, siempre. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, tú aclarar la raza, era como decían. Sí. Decían aclarar, make it lighter. Make it lighter. Yeah. Como decía, aclarar la raza. Mira, esta se casó con ese blanquito. Para aclarar la raza. Pero para aclarar la raza. Mismo en tu comunidad en Ponce. ¿Y tu comunidad era igual así? Sí, mi comunidad era así, pero lo más que afectaba era la pobreza, porque aquellos vivían bien y como entonces uno era más pobre, lo trataban más de eso. Ese era el orgullo como de la gente. Yeah, so for her, she says that what is more marked in like prejudice is more about economics. Economics. If you're poor, then you're less. Yeah. If you are, if you have more money or you're better off, then Sí. La pobreza es la problema. Yeah. La pobreza también tenía que ver mucho con la manera de la gente vivir. Exacto. No te trataban igual. Sí. Pero mucho de gente es claro, de claritos, con del mejor vida, ¿verdad? Vivían mejor. Sí. Tenían, entonces, los que éramos más pobres que no. No, la gente que vivía en una buena casa. No trataban mucho a uno. So what was in those days, and I would imagine as a young person in the 30s, 40s, 50s, there was a history that was taught in school about how Puerto Rico became. What history did she know? What was the story about Puerto Rico? Ella dice que en ese tiempo, cuando iban a la escuela, que qué historia le decían de cómo Puerto Rico se formó. Que si tú te acuerdas cómo era la historia que ellos decían, enseñaban en la escuela, de cómo era Puerto Rico, de cómo se creó. No sé cómo. Pero en la escuela estaban los que vivían bien y los pobres. Todos juntos. Todos juntos. Los maestros eran buenos, tú sabes. ¿Pero qué te decían de la historia de Puerto Rico? ¿Te decían te enseñaban de la historia de Puerto Rico o no? Sí, me enseñaban de las cosas de Puerto Rico. ¿Y qué es? ¿Te acuerdas de algo que te enseñaban en la escuela? Ya no se acuerda. Yo no ponía mucha atención. Sí. En la escuela. She doesn't remember. Because she didn't pay attention. Yeah, she was busy. What was she doing in school? ¿Qué te hacías en la escuela si no prestabas atención? Yo no ponía atención, pero era que los muchachos me molestaban. Ok. ¿Por qué? Sí, por eso tú sabes, le ponían nombre a uno y me molestaban y yo sacaba la mano y se la... Siempre estaba peleando. Porque la molestaban por el pelo, porque era negra, porque era esto, porque era pobre. So she couldn't even focus in the school. Todo eso tenían ellos en su mente, no te creas, cuando uno era muchacho. Especialmente muchachos y no muchachas. Sí, muchachos y muchachas. Sí, los dos. Okay. Sí. Wow. Wow. Esa vive bien, pero Qué te tristeza. trataban de lejito. No. Porque ellos vivían en sus casas, nosotros vestíamos pobrecitos. Wow. La ropa. So, did that change? Pero después, did it create like an anxiety or anything
behavioral that was not in balance, like a self-consciousness or behavior. I'm trying to get into the part of like healing and how she, you know, the remedies for that. So did that create anything like the anxiety like maybe she has today, for instance, could be stemmed from those experiences, or insecurities or lack of confidence, all that stuff? Did that create that like a behavioral mental health La thing? pregunta es que ¿tú crees que si esa ansiedad que te pasó cuando eras pequeña te afectó de alguna forma en algunas cosas que tú miedos y cosas que Especialmente tu ahora? mentalidad. No, pues mira, yo no. ¿No piensas en eso? Yo como que no pienso en eso, sé que viví eso, pero cuando muchacha, después de los 12 años o 13 años, ya eso como que fue cambiando. ¿Cómo cambió? Como cambió porque fuimos creciendo. Y después uno se muda de un sitio para otro. Okay. Y en otro sitio uno está mejor. Ok, mejor con racismo también. Mejor en la todo. Económica también. Okay. Pero la escuela mezcla con blancos y negros y Sí, todo, de la escuela era trigueños así, y todo. sí. Ahí, okay. La escuela mezclaba así, con Ok. blancos, con prietos, con pobres. Todo el mundo. Ajá, Sí. okay. Okay. Y parece que eso era lo que, tú sabes. ¿Y Pero cuántos años fue? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Hasta que te tenías como los 12 años. Entonces, después fuimos cambiando, fuimos vistiéndonos un poquito mejor. Y las cosas cambiaron. Y las cosas cambiaron. Sí, que como que la pobreza empezó a mejorar, pues entonces Sí, ya no se veía ya la no se diferencia veía, Sí. tan Entonces marcada. los muchachos eran así porque así los criaba la mamá, con ese orgullo. Pero entonces ellos empezaron como a ligar con uno, cuando empezaron como a crecer. I have a question. What is poverty? What does poverty look like? Can she create a picture for us? What does poverty look like? La pregunta de ella es, ¿cómo tú puedes describir lo que tú notabas que era pobreza? Que se veía, que sabían que eran pobres Más por algo. pobre por la ropa, porque yo usaba tenis, aquella usaba sus zapatitos y la vestían bien. Entonces uno vestía limpio y todo, pero las telas, las de eso, tú sabes. Lo que se veía. Se veía la diferencia entre una que vestía bien y una que vestía. Más sencillo, que no tenía. Eso se veía en eso. Y el parte de comidas y casa y cositas como eso, de cuál es el pobre, I guess, out of that. El pobre, en la casa, en la comida, ¿cómo era eso? ¿Cómo me describías la pobreza? La pobreza era que hoy había de comer y mañana no. Entonces mi abuela, como era cocinera, traía comida mi abuela trabajaba con blanco. Limpia su casa. Cocinaba en la casa de Cocinaba en casa de Sí, blanco. era Okay. una gran cocinera. Okay. ¿Y cuál tipo de comidas? What type of food was she? Estaba el arroz, la habichuela, la carne. Ellos tenían carne, nosotros lo que teníamos era arroz, habichuela y aguacate, porque en ese tiempo eran baratos. No veíamos la carne sino de vez en cuando. De vez en cuando. Sí, sí. Pero como que eso no nos afectó, mira. El no tener que comer o eso no le afectó, No. pero le afectó sí lo que los otros muchachos lo molestaran. Sí, lo en la rechazaran. escuela, como Sí. afuera de tu casa. Eso Ya. era la escuela. Porque tenía mucho amor en tu casa. Mismo pobre, pero Éramos pobres, sí. pero éramos bien limpios. Sí. Mi mamá era una mujer
bien aseada, bien limpia. Y íbamos vestidos pobres, pero limpios. Limpio, sí. Eso sí, yo siempre recuerdo. Okay, so where did her parents come from? Que si tú sabes de dónde tus padres vienen. Mi papá era de Guayanilla, yo no sé, Puerto Rico. Guayanilla. Sí. ¿Y tu mamá era de dónde? De Cuamo. O de Coamo. Y vinieron a vivir a Ponce. Y vinieron a vivir a Ponce. Entonces en Ponce fue que nos criaron, que ella tuvo todos los hijos. Todos. Ajá. ¿Y él tenía el trabajo en Ponce? Sí, y él trabajaba en De Ponce. pintura. Pintura el carro, ¿verdad? De carro, De carro, pintor de carro. And food. So let's talk about foods and farming. What kind of foods, or were they able to farm or cultivate any food? Ellos vivían en la ciudad de Ponce. Sí, de Ponce. Entonces, Pero nada, no tenían espacio. Mismo un espacio Nada. pequeño, nada. Una casita nada. chiquitita, Una no casita patio, ni nada. Nada. Okay, permiso. Entonces, what kind of foods were popular to eat at that time in that community? ¿Qué comidas tenían acceso ustedes en la comunidad que usted vivía? No de comunidad de blancos. No de blancos, la comida de nosotros era. Porque como ustedes no tenían propiedad, no podían sembrar nada. No había nada, arroz, habichuela, y se compraba un aguacate que te valía bien barato. O un bacalao con verdura. Sí, lo que podían comprar. Lo que podían comprar. O un sancocho, había veces que compraban con las patitas en aquel tiempo eran baratas. Y entonces hacían ese sancocho. And was there, when they were sick, what type of healing? Because if you're born in poverty, we know that's another story when you get sick. So what type of approaches to healing? Cuando ustedes se enfermaban, ¿cómo se curaban? No sé, con plantas, porque nunca fuimos a un hospital. Yo no recuerdo de ir a un hospital. Yes. Con planta. ¿Tu mamá sabía de plantas? Mi mamá iba, vete, búscate unas hojas de esto para hacerle un té a esta, porque podía haber una matita de hoja de... de algo. Y yo decía, me curábamos así, pero no era que tuviéramos enfermo. No, ni ella tampoco. Eran saludables. Que ella no se acuerda que saludables. nadie fue nunca al doctor ni al hospital. Se curaban con plantas medicinales. Okay, estas plantas medicinales se llama ¿qué? Ella con las hojas, con hojas medicinales, una fiebre, pues la cogía y hacía esto y nos daba un té. O un baño. Un baño. Y ella sabía de todo eso. Sí, Mamá. y sí, mi hermana y mi mamá. Mi hermana era pobre también, empezó a tener los hijos y era pobre. Y hacía una olla de harina de maíz. Harina de maíz con habichuela. Y eso para nosotros era buenísimo. Yo decía, me voy para casa de mi hermana a comer. ¿Y cómo hace de harina de maíz con habichuela? Con manteca, hacían la harina de maíz, le ponían un poco de manteca, sí, no era dulce. Entonces guisaban las habichuelas y ella llamaba, vénganse a comer. Y era un plato. Como una sopa. Es como una sopa no era más... blandito, era más durita. Entonces le ponía, en la de esto de maíz le echaba encima las habichuelas. Las habichuelas, y eso era riquísimo. Yo siempre lo recuerdo. ¿Y qué color del maíz? ¿De maíz manzanilla o de amarillo? Harina de maíz. Amarillo. La harina amarilla. ¿La hacían ellos ustedes mismos la harina? Sí, no, ellos lo compraban. Y ella lo hacía en una olla grande. Pero era local, el maíz era local en aquella época. Sí, todo era local en aquella época. Sí. Tiene todo para acá solamente local. De ningún sitio. Sí. Do you remember any names of the herbs, plants that were used, that your mother commonly used? Que si te acuerdas de algunos nombres de las plantas que tu mamá usaba.
No me acuerdo, yo no me acuerdo, aunque me acordaba de una, pero... Se te lo olvidó. Olvidó todo. Se le olvidó todo. Sí, pero de eso sí yo recuerdo que casi nunca iba, no. Ajá. Ni al doctor, ni al hospital, Ni al hospital, ni a los doctores. Ajá. Y nos criamos bien gordos. Saludable, gordo Sí. y colorado, como decía. Ajá. Y también fuerte. Sin Fuerte, carne. cuerpo fuerte. Ajá, sin comer carne. Sí, No comen comen carne. No Porque había- carne No. caro. Era cara, Sí, la no, carne no lo era podía. caro. Y Ya. una vez así, hoy Ajá. vamos a comer carne, hoy vamos a comer Ah. carne, que se compraba, pero no se comía. Wow. No se estaba así comiendo como se comía. Como se come ahora. Ajá. Ni como comían esa gente. La Ajá. carne era para ellos, Ajá. a la gente que podían. Ajá. I heard that you have a connection to healing. And I want to hear about that, if you don't mind sharing what that connection is and how it comes for you, you know, how you use it for yourself or for others, whether they know it or not. Que si le permite hablar de ella, de la conexión espiritual tuya, de que cómo te vino a ti, de curar y de que si le permite explicarle a ella sobre eso. ¿Cómo me vino a mí? Ajá. ¿Cómo te empezó? Si te empezó en tu vida espiritual, cómo lo Tu hiciste? relación personal. Ajá, tu relación personal con la vida espiritual, Con la vida. de sanación. Yo no creí en eso. Tú sabes, yo no tenía conocimiento de nada de eso. Pero entonces me decían, mira, esta muchacha tiene un buen cuadro, esta muchacha... Entonces me cogían. Yo me sentía y me decían, mira, tú estabas sentada y hiciste así y esto, tú dijiste esto y yo no creía lo que me decían. Pero no me crié como en el espiritismo. No. What was the practice of the people in the community mostly? Were they mostly Catholic or Spiritismo or some other African related or spirituality? ¿Qué forma de espiritualidad tenían en la comunidad donde tú vivías? ¿Tenían eran más espiritistas? No, sí, más católicos? espiritistas. Mi hermano era espiritista, pero mi hermano decía que él estaba para curar gente, no para que tú vengas y digas, ay, dime esto. No. Y en mesa blanca, como decía él. Yo trabajo con personas, él trabajaba con personas porque el día de la mente que decían, este está loco. Como ahora que cualquiera está enfermo y ya no hay eso. Ahora estos son doctores y pastillas. Y en aquel tiempo no. En aquel tiempo se lo llevaban a mi hermano. Y mi hermano era serio, trabajaba con esas personas y se curaban. Porque se cogía como más en serio. Había más de eso, la gente creía mucho, la gente era muy creyente. Sí, del espiritismo la gente era muy creyente. Cuando yo tenía 15 años que yo me fui de Ponce a San Juan. Yo cuidaba una nena y yo recuerdo siempre eso. Y el señor de la casa estaba así, yo me empecé a reír y a reírme, pero yo no sabía por qué yo me reía. Sí, y ahí, pero parece que la mamá de la muchacha me llevaba a los centros. Decía, tú vienes a trabajar, y esa señora me llegó a llevarme a mí a los centros, y yo decía, esto me trae de aquí a los centros. Porque a mí me cogían. Los espíritus. Me cogían los espíritus, pero no había quien te ayudara.
Para desarrollar. Como tus hermanos. Tus hermanos ayudan de Exacto. otros, ¿verdad? Sí. Ya, pero Mi para hermano ti. era, pero ayudaba Sí. a las personas, no les gustaba hablar sí, de eso. Sí. Que ella nunca aprendió nada de eso Sí. porque su hermano era muy serio Sí, y sí, nunca sí. le enseñó. Entonces cuando ella se mudó de Ponce San a Juan. San Juan, Sí. ella no sabía que ella se tenía ese don. Sí. Entonces la dueña de la casa la llevaba a centros espiritistas. Ujú. La Pero mamá. ella no sabía lo que estaba haciendo, no sabía lo que estaba sucediendo, nadie la apoyó, nadie le dijo, mira, tienes que hacer esto, Ujú. tienes que hacer esto, cómo hacer las cosas. Ujú. Así que su poder o lo que ella tenía nunca se desarrolló, porque ella nunca vio y nadie la ayudó, nunca nadie le dijo nada. Ah. Ella no sentía, ella se iba Sí, y sentía no eso. sabía qué estaba ¿Qué sucediendo. hacer con eso? Sí, Sí, no sí, sabía sí, qué sí. hacer y nadie le decía. Ujú. Yo me iba y nadie. Nadie te decía qué estaba sucediendo. Y así, Mm. y cuando hablaba con alguien me decía, tú me dijiste esto y esto. Y yo, sí, sí. Y mira, No me me acuerdo. salió, pero yo no sabía. Y yo decía, dime, con una amiga, fue que aprendí con una amiga un poquito. Mi Ah. amiga trabajaba, era una muchacha de 20 años. Wow. Y le gustaba trabajar eso, y yo le Trabajar decía, la obra. Ajá. Carmen, porque a ti no, tenemos que, sí, yo te tengo que ayudar a ti, a mí no me tienes que ayudar. Mm. Decía, yo te tengo que dar un baño con una paloma, un día me dice. Una ella, paloma, en casa. ajá. Y yo le dije, no, con esas cosas yo no quiero cuenta. Ella era así, pero después ella se volvió loca. Ah, Ella se juntó con, yo le decía, Carmen, ten cuidado, porque le gustaba de tú estabas así y ella te empezaba a decir cosas. No, cuando venga aquí alguien no te pongas a decirle. porque Y- ella sí. no tiene una maestra. Ella le gustaba eso. Gusta, pero Era no, joven. No sabía. no Una- guidance, ¿ya? Se Sí, dedicaba a eso, pero era una muchacha joven. Entonces después se juntó con uno, Yes, thank you. con esta gente que trabajaban, que matan los animales, Los santeros. con los santeros. Sí, sí. Al ella juntarse con los santeros, Ujú. ahí fue que ella como que se volvió loca y jamás la volví a ver. Llegaba un día, llegó a mi casa, se quitó la ropa y desnuda Ah. se sentó. Ah. Y mis hijos llegaban de la escuela y dicen, mami, ¿qué le pasa a tu amiga? Y entonces yo me di cuenta, yo dije, esta se está volviendo loca. Mm. Y se volvió loca porque se metió con los... Sí. Sí. Al meterse con esa gente. Ajá. con esa gente se respetan. Yo decía, esa gente se respeta. Porque decían, cuando la persona no sabe, no debe de... Ajá, de meterse a hacer cosas que Tiene no que sabe. saber hacer las cosas. Es Y tan, ella- tan importante la sabiduría de ahora también, Sí. ¿no? Hay mucho de gente Se pone a hacer cosas ponerse, que no sabe. sí, se lo sabe. Y uno no sabe si no hace algo malo, que Ujú. le cae algo malo Sí, o para atrás uno- se le regresa a se uno. le Por eso regresa uno no y- puede hacer cosas. Y que ella no empezó sabe. a trabajar aquí, allá no, que estoy con los santeros, que tengo que hacer. Y digo, Carmen, allá tú. Y yo la aconsejaba, yo no quiero cuentas con esas cosas. Ujú. Y un día llegó así, como loca. Y no sé lo que se hizo, y después yo no supe más de ella. So now what is her spiritual path? How does she view spirituality? Y ahora, ¿cómo tú ves tu espiritualidad? No, yo pues, me gusta, pero tú sabes, Sí, me encanta cuando estoy sola. sí. Pues mira, cuando yo estoy sola no me importa, mira. Pero ahora que entonces- estás sola, ajá. Cuando hay gente yo me como que me tranco Sí. Sí. Ajá. y digo, oh my God. Ujú, ujú. Pero no me desarrollé como me debía de haber desarrollado. Sí, sí, Me sí. quedé ahí. Ajá. Ujú. Entiendo. Sí, sí. So now we're coming to the last 15 minutes.
And I wanted to ask about what does she see for the current situation on the island? Where does she feel as an elder, as a grandmother, that all of us on the island should go? Like, what is the vision for the future? A ella le gustaría saber que cuál es tu visión como abuela, como una persona sabia que ha vivido mucho. ¿Cómo tú ves la isla o la gente aquí de Puerto Rico y cómo tú crees que debe ser la visión para el futuro? And let me add, to answer as from a perspective of race, a perspective of an elder, perspective of a woman, and a Puerto Rican. Es decir, como mujer, como una mujer abuela y como una mujer de color y como una mujer puertorriqueña. ¿Cómo tú ves eso? Yo veo eso bien, lo que siempre estoy en las cosas que están pasando. Tú sabes, tanta matanza, es lo que a mí sí. Te choca. Sí, me dice yo, la gente, tú oyes esa televisión, fulano mató a fulana, porque ahora lo ves como si fuera un cerdo, están matan los maridos, matando a las mujeres, tanto aquí como en Nueva York. Sí, en todos lados. Y yo pues le digo, bueno, tranquila, hay que dejar las cosas hasta que pedirle al Señor que esto se calme y que podamos vivir como en una paz y en un... What does she feel brought us to this point of hatred and killings and all that stuff? Que ella te pregunta ¿qué tú crees que causó todo esto, que nos llevó a esto? No sé. ¿No sabes? No sé. Does she have hope for the future for us? Que si tienes esperanza para un futuro mejor para nosotros. Algún día, yo siempre digo, algún día esto va a cambiar. Sí, y siempre estoy pidiendo que sea para el bien. One last question, sorry, I forgot, and I want to ask this, I think it's important, is what is her view, if any, on the story about colonialism of Puerto Rico? Si tienes alguna opinión sobre la colonización de Puerto Rico, ¿qué tú sientes de eso? No, tú sabes, no. ¿No te sientes? No sé. ¿Tú no tienes una de pensamiento sobre Estados Unidos y su presencia aquí en Puerto Rico? Que no tienes ningún sentimiento de que los Estados Unidos está aquí en Puerto Rico, que ha causado algo, que ha sucedido porque ellos están aquí, las ideas. Tú sabes, no. No piensas en eso, no pienso en eso. Is there anything from the past where you began that you would like to see remain now and in the future? Any way of life, anything that you remember from the past that you would like to be preserved from? Alguna cosa del pasado, alguna forma de vida que tú viviste en el pasado que te gustaría que se mantuviera en el futuro, ahora o en el futuro. No puedo. No puedes pensar. Pensar, sí. Yo siempre recuerdo que yo tenía un altar. Porque yo oraba y yo tenía mi altar. Pero el padre de mis hijos no le importaba, pero a Guzmán sí. Y decía que uno era brujo. Que eso son brujerías. Orar, pedir, para ellos era brujo. Tú no podías decir, yo hago esto, no me gusta esto, porque a eso tú eres bruja, tú estás haciendo de brujería, fulano. Entonces me vi obligada a quitar mi altar. Que te hubiese gustado poder. Me hubiera gustado ver
seguir teniendo tu altar y poder hacer las cosas que tú querías. Poder hacer el altar y poder haber trabajado con la gente. Pero no podía. No podías porque por él, él no sabía. Y decía, no te dejaba. Sí. Entonces, como la gente es así, lo que decía que eso eran brujerías. Entonces yo dije, bueno. ¿Y te hubiese gustado que eso no sucediera? Que eso no sucediera, que no hubiera sido así. Sí, porque te hubiese ayudado a ti y a mucha gente que tú pudieras haber ayudado. Porque sí. Tuve, quité, ok, tú crees que soy bruja, pues déjame quitar el altar. Y en mi casa ya no se hablaba de eso. Ni yo podía ir a las reuniones. Ni podías ir a las reuniones. Porque siempre que iba a las reuniones venía el cigarro o el perfume. Sí, con el agua florida encima. Sí. Mira, que tú apestas. ¿Qué fue? Hay alguien que estaba allí bebiendo y estaba la gente fumando, estaban fumando. Sí, él siempre estaba encima de ti. Entonces yo decía, no, déjame. No pudiste hacerlo. No pude hacer nada. She enjoys, as part of our Taino community, what does she feel she receives from our gatherings? Y ella te pregunta que cómo tú te sientes cuando vas a las reuniones de nosotras, ¿qué tú recibes? Bueno, yo me siento bien, sí, yo siempre me siento bien y a veces que me pongo así a pintar, como que me ponen las cosas en la mente y yo digo, ay, yo creo que me estoy volviendo loca, eso no es verdad. Antes como que me decían las cosas en la mente, pero eso se me fue como... Se te fue yendo. Se me fue yendo. Pero ahora te están viniendo las cosas en la mente. Pero ahora hay veces que me quedo así. Tú cambias what is it? The way. La forma. La forma de mirar por qué hace eso, pintar la cara y tú mirando, tú cambias, tú mirando. I think what she says that that because she couldn't do, she couldn't do before. Yeah. Now she feels like before she used to hear voices that used to talk to her, and she lost that. Yeah. And now when she goes to the ceremony, she starts to listen to hear it again. Yes. And sometimes she says, "Am I going crazy?" Yes. But she knows that she's getting the voices back. Yes. So that's what she's getting. Okay, that's good. So is there anything she wants to conclude with by talking about the voices and what they say? What anything that she remembers one of the voices saying that she wants to give up to remind? Que si hay algo que una voz te haya dicho que tú quieres decir para terminar, algo que te dijeron o algo que tú no te acuerdas. Me sentí que se me pararon los pelos. Y yo, pues como yo te digo, yo siempre digo, ay, no, a veces me dicen las cosas en la mía, yo digo, a mí no me digan nada. Pues no, tienes que escuchar y decirlo. Eso es lo bueno del grupo, para que te sientas cómoda de poder decir las cosas. Para poderlo decir. Pero, what she says is that she just feels she's afraid. She feels the energy. She feels the energy, and they tell her things, and she's still in that. No, don't tell me anything. I don't want to hear. I don't want to know. Yeah, she's still in that. Because she was so used to it. Yeah, of saying no, I can't. No, I can't. Yeah, that she still she feels it and she knows it. Yeah, but she's still in that. No, don't tell me anything. I don't want to say nothing. Yes. That's where she's at right now, but. Right now she does feel them though. She's feeling them. So, she hears them. What can she just say for now? Even now, is there anything she can feel confident or brave enough to say about this interview? Maybe that's why she's feeling something. Is there anything that she wants to say?
Ella dice que si hay algo de la entrevista que si te sentiste eso, los escalofríos, que a lo mejor te dijeron algo, que si te sientes valiente de decir algo, Sí, que te han dicho, no sé. Entonces, gracias, abuela. Ya. Gracias para... Nunca la ya me quedo así. No, Por la nunca edad que sabe. tengo. No, al contrario, nunca es tarde si la dicha es buena. Sí. Sí. Sí, Naciste con tranquila. eso, aunque sea al final, lo puedes lo puedes decir. Ahora tienes la edad y puedes decir lo que te dé la gana, que nadie puede decir nada. Y nosotras menos todavía, nosotras al contrario. Te bendecimos y te aceptamos. Exacto. Ya, yo decía, bueno, ya como que me pasó, sí, pero yo sabía que yo tenía una madama, que yo tenía un indio, que Sí. que yo me ponía un pañuelo en la casa, que yo cogía un cigarro, y yo decía, Porque yo hago esto. Ajá. pero cuando empezaron a decir que sí, yo Sí, todavía sucede eso. A nosotros nos Todavía. llamaron brujas. Sí. A nosotros nos dicen Sí. brujas y no. Sí. Todavía eso persiste, la gente Todavía tiene eso, existe, que la sí, gente todavía sí, tiene ese rol, ese rol de tan que grande que uno viene al mundo a hacer Ajá. el bien, El bien, no hacer el mal, Y exacto. yo quiero saber qué es lo que le dicen brujo a uno. y porque le dicen brujo a uno, sí, Ujú, ya, Ujú. cuando uno lo que viene a hacer el bien, hacer el bien, a tratar de ayudar. ajá, y tratar de ayudar a la gente, ajá, que es una pérdida, Sí. Sí. sí, Sí. es una ignorancia, la ignorancia de la gente. Ignorancia y tristeza y también. tristeza. Y sí. tristeza, tú no puedes hacer en tu Nada. casa. Esa está con brujería, ¿so? Que pues sí, Sí, ya. sí, sí, sí. Cuando yo estaba sola, ya hacía mis desahumerios, pedía por mis hijos. Ajá. Pero después tuve que ir dejando esto, porque Ujú. también los maridos, por otro lado, no te dejan. Ajá. Ujú. Entonces, gracias, abuela. Gracias para todo y la información, tu gentil, muy gentil con la información y historia para compartir con nosotros. Y Ajá. sí, y confianza en tu espíritu y tus sentimientos, Sí. de tu guías. Sí, libérate. Espero eso para ti. Sí, Sí. que te liberes y Sí, que confíes en ello. liberación, Sí. especialmente. Sí. Y Sí. cuando me siento un poquito, ¿qué me pasa? Que estoy, espérate, con un vaso de agua, yo sola. Ay. Y me despojo, y hago. Y yo Fuá. digo, espérate, digo, para afuera. Fuá, fuá, fuá.